Lo primero que intentaré hacer es un repaso breve del mito de Antígona, de Sófocles. Después intentaré ver algunas reinterpretaciones que se han dado del mito, destacando aquellas que tengan conexión con la guerra civil, para posteriormente centrarme en la tumba de Antígona, que es el título de la reinterpretación del mito que realizó María Zambrano. Lógicamente hay que dar unos datos biográficos de la filósofa malagueña y posteriormente ya meternos en harina con el tema de su reinterpretación y su conexión con la memoria histórica democrática de las mujeres y de aquellas herederas de Antígona en el siglo XX, en esa lucha por la recuperación de los restos de sus familiares asesinados en el tiempo bélico. Sin más dilación, porque ya empezamos con algo de retraso y pido disculpas, empezamos con esta tragedia griega, ¿no?, que forma parte de una trilogía, la trilogía tebana, en la que se comparten personajes, temáticas, problemáticas, y concretamente esta, la de Antígona, parte de una profecía. Esa profecía en la que se señalaba que el rey de Tebas, Layo, iba a ser asesinado por su hijo. Ante esta profecía, lo que hizo Layo fue abandonar a su hijo Edipo y decir, bueno, si sobrevive, pues esperemos que no, porque a lo mejor se cumple la profecía, pero Edipo sobrevivió, siguió desarrollándose su vida con complicaciones, etcétera, pero llegó un momento, y esto es muy resumido, que los caminos de Layo y Edipo se cruzaron. En ese momento hubo una especie de enfrentamiento y finalmente Edipo asesina a Layo, sin saber, por supuesto, que era su padre. Ante esta situación vemos cómo en Tebas, que era de donde era rey Layo, se vive un momento de pestes. De hecho viven bajo la amenaza de la esfinge, que intenta ponerle retos, que está atemorizando a la ciudad, y allí Edipo se presenta como el salvador, adivinando los enigmas que hay, y consigue, por así decirlo, salvar a la ciudad. Para recompensarle por ese apoyo, lo que hacen es designarle como rey. Una vez que es rey, decide casarse ¿con quién? Con Yocasta. ¿Quién es Yocasta? La mujer de Layo. ¿Pero quién es Yocasta a su vez? La madre de Edipo. Y aquí es cuando viene el conflicto, ¿no?, de ese incesto. Edipo no sabía nada de esta situación, él sigue gobernando, pero ve cómo sigue habiendo problemas en Tebas, sigue preguntando al oráculo, a ver qué puede hacer para solventar esta situación que se está viviendo en Tebas, y dice, lo que tienes que hacer es investigar quién es el responsable de la muerte de Layo y castigar a ese responsable. Él empieza a indagar, empieza a investigar, y al final empiezan a cuadrarle las cosas y ve que puede ser él. Cuando definitivamente se da cuenta de que él es el responsable de la muerte de Layo, lo primero que sucede es que Yocasta se suicida, viendo que es madre de su esposo, una cosa muy curiosa, y Edipo lo que hace para mostrar su arrepentimiento de lo que había sucedido es arrancarse los ojos, que se queda ciego a partir de ese momento. Avergonzado, se exilia de Tebas, acompañado ¿de quién? De Antígona. Antígona era hija de Edipo, que tenía otros 3 hermanos, Ismene, Eteocles y Polínices, ¿no? Tenemos los 4 hermanos, 3 se quedan en Tebas y Antígona se va con su padre al exilio. ¿Qué sucede en Tebas? Lo que vemos es que a Edipo le suceden sus 2 hijos, que llegan a un acuerdo de un año gobierna uno, al año siguiente gobierna el otro, y así se van turnando en el poder. Pero llega el momento en el que Eteocles se acaba ese año, ese primer mandato, y no acepta ese acuerdo al que habían llegado y decide gobernar él solo. Ante esta situación, Polínices en teoría es expulsado de la ciudad, pero quiere tomarse la revancha y acude a una ciudad enemiga como Sargos para buscar un ejército que pueda combatir a su hermano y conquistar otra vez el poder. Se forma una guerra civil, se inicia una guerra civil en la que, por desgracia, mueren los 2 hermanos matándose el uno al otro. Tenemos aquí otra de las desgracias. ¿Quién sustituye en el poder a los 2 hermanos, viendo el desorden que se había desarrollado en la ciudad? Su tío, Creonte.
Creonte es un autoritario que lo que busca es el orden, pero un orden, bueno, no me voy a meter en términos, ya me iba a ir a la historia contemporánea del siglo XX, sino términos absolutos de aplicación del poder de forma totalmente, como digo, autoritaria. Una de las primeras decisiones que toma Creonte, dirigiendo la ciudad, es determinar que Teocles, el que había sustentado el poder, el que os acordáis que llevaba un año y seguía queriendo mantener el poder, sería sepultado con honores, ¿no? Él había seguido gobernando la ciudad, mientras que Polínices, considerado un traidor, se determina que debe de ser, no debe ser enterrado, que debe quedar insepulto a las afueras de la ciudad, sometiéndose a que pudieran venir animales, etcétera. Pero lo que es peor, que suponía para los griegos no tener un digno enterramiento, pues que podrían estar vagando por la tierra porque no llegaban a nada de este tipo de cuestiones que nos explicaría mucho mejor y mucho en nuestro compañero de griego, pero es algo muy malo tanto para el fallecido, para su alma, como para su familia, que no habían cumplido con lo que exigían los dioses, ¿no? Con esos rituales que debían de ejercerse. Pero Creonte no estaba contento solo con esta determinación, sino que también considera que se debe de penar a cualquier persona que se atreve a dar digna sepultura a Polínices. ¿Quién se atreverá a dar digna sepultura a su hermano? Antígona. Antígona había vuelto del exilio, Antígona quería mediar, había intentado mediar entre sus dos hermanos para que no llegaran a un desenlace tan trágico como el que al final decidieron, y ella es consciente de que tanto por órdenes de los dioses, por esa tradición, debe de llevar al enterramiento, y también por sus propios valores, ¿no? Creer que no puede dejar a su hermano tirado para que se lo comieran los animales salvajes, ¿no? Entonces ella planifica enterrar a su hermano, se lo comenta a Ismene, a su hermana, que se niega a participar en esta violación, ¿no? de la orden que había establecido Creonte. Antígona se justifica, incluso tiene palabras altisonantes con Ismene, pero dice que la orden que ha dado Creonte es injusta, que no es inmoral, que viola las leyes divinas, y se lanza hacia adelante aún temiendo que la pudiesen matar, pero en realidad eso no le importa, porque además sabe que tiene a su favor el pueblo, que no está de acuerdo con esa forma de aplicar el poder por parte de Creonte. Por un lado, aquí lo que vemos es que Antígona representa la transgresión, saltarse las normas, lo establecido si consideras que es injusto. Desafía también a los modelos patriarcales, que consideraban que las mujeres debían obedecer siempre lo que decían los hombres, no se somete, prioriza el deber moral, la justicia sobre el miedo a la muerte, y asume su acción como propia, decidida, al margen de cualquier destino, de cualquier designio establecido antes, ¿no? Practica el libre albedrío. Ismene simboliza la sumisión, representa lo que quiere el patriarcado. No olvidemos que los mitos también fijan normas sociales, fijan jerarquías, y aquí es donde se ve perfectamente quién es la mala mujer, que sería Antígona y que merece ser castigada, y quién es la buena mujer, que es Ismene, que es dócil, que es obediente, que sigue las normas de los hombres y se niega a luchar contra el destino, ese destino marcado, trágico por esas profecías, y las órdenes también del Estado y de los hombres. Y Creonte, que es el tirano, representa ese positivismo jurídico de las leyes humanas por encima de todo lo demás, el patriarcado absoluto, una soberbia ciega, veremos cómo acaba esa soberbia, que se niega a ceder ante cualquier desafío, y más si viene por parte de una mujer. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? Es el colapso absoluto del diálogo bajo la soberbia patriarcal de Creonte. Antígona, Ismene en este momento, que ve como su hermana es condenada a muerte, intenta señalar que ella sí que ha apoyado esa idea, que sí que ha ayudado a enterrar a su hermano, pero Antígona dice que eso es falso y asume, como decía, ella misma todo el castigo por sus acciones, no niega para nada el delito, sigue con su desafío. Hemón, que es el hijo de Creonte,
que es el prometido de Antígona, intenta hacer reflexionar a su padre de que no puede ir por esta vía autoritaria, que tiene que escuchar también al pueblo, que de forma, aunque no sea de forma pública porque sería ir contra el poder, sí que susurra que debe de haber cierta compasión con Antígona. Y además Hemón le respeta a su padre, dice que es sabio, que también él respeta las leyes, constantemente Creonte le dice que no se puede pasar por encima de las leyes, de la autoridad, del Estado, de la ciudad. Hay una discusión entre ellos y al final Hemón acaba llamando loco a su padre por ese autoritarismo, esa forma de no ceder ante nada, y Creonte le dice a su hijo que no deja de ser un esclavo de una mujer, que se ha enamorado de esa mujer y que va a seguir defendiéndola por encima de todo. Después de esta charla entre Hemón y Creonte, vemos cómo aparece un adivino ciego, Tiresias, que le dice a Creonte: empiezo a ver signos de cólera divina por aquí, que esto de enterrar a vivos y desenterrar a muertos empieza a ser un poco preocupante, y como sigas actuando con esta forma tan autoritaria, quizás podemos tener un castigo divino, o puedas tú tener un castigo por tus actos sin escuchar a nadie, sin dejarte aconsejar. Esto muy resumido, como digo. Al final lo que sucede es que Creonte se arrepiente de esa situación de mandar enterrar a Antígona, no matarla, pero dejarla enterrada para que progresivamente muriese, ¿no? Al final cede ante esas recomendaciones de Tiresias, intenta liberar a Antígona de esa condena que le había establecido, que no era muerte, pero sí a estar enterrada, ¿no?, como una especie de tumba. Pero cuando va a liberarla, lo que se encuentra es que Antígona se ha suicidado. Se había ahorcado porque no soportaba esta situación, y entonces ve que al lado de Antígona está Hemón, que se había clavado una espada, que no había soportado ver a su amada, en este caso bajo esta situación, ¿no?, colgada y muerta, ¿no?, ese destino trágico. Ante estos acontecimientos vemos cómo la mujer de Creonte, la madre de Hemón en este caso, también se suicida, y el único que queda vivo pero mal parado es Creonte, que por mantener su poder absoluto, por mantenerse sin aceptar los consejos o de forma tardía, pierde toda su familia, mantiene el poder, mantiene el trono, pero en estas situaciones tan trágicas. Como digo, este es el precio de esa ley humana que intentó imponer por encima de la ley de los dioses. Vemos que aquí en la tragedia no falta nada: filicidio, parricidio, fratricidio. Bueno, el fratricidio es un término que no nos gusta mucho a los de contemporánea y más del siglo XX, porque se ha utilizado mucho para decir que la guerra civil es una guerra fratricida, intentando debilitar esto. Pero bueno, no voy a hacer spoilers nuevamente contemporáneos, pero sí también dejo eso ahí. Suicidios en cadena, por un lado, por el otro, incestos, automutilaciones, guerras civiles, exilio. No le falta nada a esta tragedia, solo hacía falta que les hubiera llovido una tormenta como la de hoy. Pero esto es lo que encontramos en esta tragedia. Ya se muestran algunos elementos que podrían conectar con esta historia nuestra contemporánea, ¿no? Y lo que quería dejar claro es que Antígona simboliza la fractura de ese binarismo. Había explicado de que siempre es lo humano frente a lo divino, la ley natural frente a la ley humana, la mujer frente al hombre. Pues Antígona transgrede con todo eso. La ley divina ella la antepone, ese justnaturalismo, frente a la ley del Estado, el positivismo jurídico. La familia ella la antepone al Estado, a la ciudad. La juventud de Antígona frente a la vejez de Creonte. El destino que en teoría marcaba la trayectoria vital en la mente de Ismene, de decir nosotros ya estamos señalados por un destino trágico que nos persigue, frente al libre albedrío de Antígona. Esa mujer transgresora que es Antígona frente al patriarcado de Creonte, ¿no? El individuo frente a la sociedad. Antígona lo rompe todo, o intenta al menos romperlo, no con su actitud. Es la resistencia a ese binarismo. Como decía Lévi-Strauss, los mitos claves, como es el de Antígona, y lo demuestra Supervivencia en la actualidad, corresponden a enfrentamientos sociales primordiales. Antígona reaparece cada vez que la historia se ve ensombrecida por la guerra, cadáveres insepultos y el cumplimiento de un deber impuesto a la conciencia, ¿no? Por ahí vemos cómo Antígona aparece en los momentos de guerra, de conflicto,
pero también aparece cuando hay que resistirse a las órdenes del patriarcado, ¿no? Esa inagotable desobediencia de Antígona. Antígona no es solo un personaje trágico, es la fisura eterna en el mármol del patriarcado, sobrevive milenios porque encarna el cuestionamiento definitivo ante la ley injusta, demostrando que mientras existan modelos rígidos que opriman la identidad humana, siempre resurgirá el arquetipo de la rebelión, que es quizás uno de los mejores ejemplos dentro de la mitología. Como decía, esto es un repaso muy breve, unas breves pinceladas de cuál es el mito protagonista de esta conferencia, pero que lo que nos interesa, o más me interesa en este caso, es su reinterpretación, ¿no? Por parte de Zambrano en este caso. Cuando tenemos un mito clásico, hay una reinterpretación de esos mitos, se le puede dar un cambio de perspectiva, dándole más voz, más agencia a personajes que eran secundarios, que eran pasivos. Veremos cómo Zambrano lo utiliza, se puede actualizar el contexto, ponerlo en otras épocas, modificar sus significados, el lenguaje simbólico que mantienen los mitos, cómo pueden adaptarse a diferentes épocas, a diferentes enfoques, desafiando estereotipos hegemónicos, lo que hemos mencionado ahora, incorporar visiones de género, identidad, poder. También se puede llevar una reinvención histórica, alterando tramas originales, esto no lo hace Zambrano, aunque sí que cambia elementos básicos, pero siempre hay que llegar a los límites de la reinterpretación, ¿no? Evitar el abuso del mito, la manipulación anacrónica, que veremos cómo hay autores que sí lo harán. Zambrano solo cambiará algunos elementos, pero sí que modificarán el mito, ¿no? Pero hay que tener en cuenta estas cuestiones. Y en cuanto a las reinterpretaciones del mito de Antígona, vemos cómo es un mito que ha tenido varias relecturas que lo han enriquecido a lo largo de la historia. Las primeras reinterpretaciones o los primeros escritos del mito de Antígona vienen de 1530, pero desde esa fecha hasta 2008, que es donde en los estudios que he manejado para esta conferencia determina, ¿no? Hasta 2008 hay 258 reinterpretaciones del mito de Antígona, ¿no? Vemos que es y que además ahí se ponen las líneas como si fuera un sismógrafo. El siglo XX y el siglo XXI son las épocas en las que más se ha reinterpretado este mito. Ponía algunos relacionados con la Guerra Civil Española. Salvador Espriu, maravilloso, un autor catalán de recomendable lectura, 1939, estamos justamente en el fin de la Guerra Civil. José María Pemán, del lado totalmente opuesto. Espriu era republicano, Pemán era lógicamente de los sublevados. José Bergamián en el 56, volvemos al lado republicano. María Zambrano en el 68. Pero también tenemos otras obras durante la dictadura franquista que reinterpretaron el mito, como puede ser el Antígona 68 de Josep María Muñoz y Pujol, del año 68, y la oración de Antígona de Antonio Jiménez Romero del año 69. O sea que vemos que en la dictadura franquista hubo una reinterpretación de este mito. Como digo, lo enriquecen, porque siempre habrá una Antígona donde hay una guerra civil, exigiendo justicia y libertad. Como digo, el que hemos elegido para esta conferencia es el de María Zambrano, la tumba de Antígona. Y lógicamente había que dar unas breves pinceladas de esta magnífica filósofa, escritora, poetisa. No sé cómo definir a este gran nombre de nuestra historia, que ya recordó Javier, los premios a los que se la reconoció y muchos más yo creo que se le deberían de dar, aunque sea de forma póstuma, ¿no? Esa Fundación María Zambrano en Vélez, Málaga, creo que está haciendo un buen trabajo de reconocimiento a esta gran mujer. Lógicamente hablar de Zambrano es hablar del exilio. Creo que es con ella, con su regreso a España, se cierra el ciclo de ese exilio republicano del año 39. Pero ella decía que ya desde niña vivió en el exilio. No olvidemos que nació en Vélez, Málaga, pero ya con solo 5 años se trasladó a Segovia. Pero vamos a los orígenes de María Zambrano. Hay que tener muy en cuenta quiénes eran sus padres, eran maestros. ¿Y quién era su padre? Blas José Zambrano. ¿Por qué digo que hay que tener en cuenta esto, y más hablando desde la Sierra Pambley? Porque era un defensor de los valores de la institución libre de enseñanza, del karaosismo, de lo que es la educación como herramienta de transformación, de liberación, de emancipación social.
Lógicamente esos principios de esa pedagogía crítica, de esa valoración del pensamiento, de esa valoración del espíritu crítico, se los trasladó a su hija desde bien pequeña. Hay que tener muy en cuenta estos orígenes y los contactos que tenía este gran intelectual, ¿no? Entre ellos estaba Antonio Machado. O sea, estamos hablando de una persona clave en la intelectualidad de la época, quizás no tan conocida como deberíamos de prestarle más atención a este hombre y a sus escritos sobre esa pedagogía crítica, ¿no? Como digo, esos fueron lo que recibió desde pequeña, ese tipo de valores, y como señalaba, poco duró en su Vélez natal, porque se trasladó a Segovia por motivos de trabajo de su padre, que le vinieron bien en el sentido de que allí fue donde ella también conoció a Antonio Machado y empezó a crear una conciencia poética, espiritual, empezó a tener contactos con la filosofía. Vemos cómo empezó a estudiar en la década de los 20 filosofía y letras en Madrid, siendo discípula nada menos que de Ortega y Gasset y de Zubiri. Vemos cómo su afiliación a la FUE, creo que no hace mucho tuvimos un acto aquí con una mujer que también había sido de la FUE, la Federación Universitaria Escolar, con sus críticas a la dictadura de Primo de Rivera, con sus críticas a la monarquía después de Alfonso XIII y con su apoyo claro a un cambio republicano. Algunos de sus primeros libros, no me voy a detener, pero sí que tener claro ya desde el principio que tenía un pensamiento contrario tanto al liberalismo clásico por su egoísmo individualista, como a los totalitarismos, fascismo, leninismo, por la anulación absoluta del individuo, y ella apoyaba un liberalismo nuevo, con una dimensión social, comunitaria, una razón cívica, integral, que tuviera en cuenta a las personas, al humanismo, para buscar una emancipación colectiva, teniendo siempre en cuenta el otro, la alteridad, ¿no? Este tipo de escritos que vemos ya en 1930 en sus orígenes. Para ella la República fue el sueño deseado, ¿no? Era su felicidad máxima, vivió su proclamación con éxtasis, porque era lo que quería, una república que daba derechos a las mujeres, que mejoraba la educación, que permitía el ascenso social de las clases más bajas, que en sus propias palabras, la república, toda era verdad, nada era irreal, todo era concreto, real, vivo. Ella veía el sentimiento, la ebullición de España en un proyecto de mejora. Alzó la voz tanto en las tribunas como desde los periódicos como El Liberal, y tuvo una misión clara cívica, siendo profesora de metafísica en la Universidad Central, e intentando desde las aulas despertar la conciencia de que con la República se buscaba un futuro mejor para el país. El compromiso fue absoluto de Zambrano con la República. ¿Y qué sucedió cuando, no me voy a centrar en cómo se dio ese golpe de Estado contra la República, pero cuando se vivió ese ataque a la democracia instituida, que era la Segunda República, que Zambrano se lo tomó como un total ataque a su espíritu, a su persona, a su alma, a los valores que ella creía? Incluso ya empezó a conectar. Antígona ya surgía simbolizada en la República, había similitudes entre ellas, una criatura arrojada al olvido, a la oscuridad, que era lo que pretendían hacer los sublevados, los rebeldes. La Segunda República como un ideal humano exiliado que desde la oscuridad escandaliza y desmascara las lógicas opresoras, buscaba acabar con la opresión, y de hecho desde el exterior, no olvidemos que Zambrano se casó en 1936 con un diplomático que tenía su destino en Chile. Desde Chile, y apoyada de Neruda, intentó tener todo el apoyo para la República, para esa lucha por la democracia republicana, ¿no? Vemos cómo se comprometió su energía, su pluma, porque veremos cómo ese libro Madre España en Chile intentó reflejar ese apoyo, ese compromiso con los valores republicanos de Antígona, aunque fuera desde el exterior. Todos los esfuerzos, en la defensa que hizo esta gran filósofa no llevaron al destino que ella deseaba, y vemos lo que sucedió, que al final la República fue derrotada ese 1 de abril de 1939 y muchos de los intelectuales que la defendieron se vieron obligados a partir hacia el exilio. ¿A quién se encontró Zambrano huyendo hacia la frontera francesa? Antonio Machado. Juntos recorrieron casi los últimos metros para pasar de esa España a la que adoraban y por la que tantos se habían sacrificado en que conquistase la República,
hacia esa Francia que les acogería no con los brazos abiertos precisamente, ¿no? Traspasándola el 28 de enero del 39, esa frontera. Y como yo les decía, se sintió totalmente herida. Ella se definía a sí misma como una criatura peor que herida tras el fracaso de la República. Siente la derrota de la República como una traición profunda a sus ideales, a sus valores, a su compromiso. En el exilio estuvo breve tiempo en París. París fue importante para su familia. Su hermana Araceli sí que sufrió el París ocupado, sí que sufrió la amenaza, la persecución de la Gestapo, sí que sufrió que su pareja Manuel Muñoz fuera detenido por la Gestapo, enviado a España y ejecutado por el régimen franquista. Vemos como la represión no le afectó a María Zambrano físicamente a ella, pero su hermana sí que sufrió el ataque directo de la dictadura y esa presión, persecución del régimen nazi en esa Francia ocupada. Como digo, Zambrano no estuvo mucho tiempo en París, se trasladó a América con esas conexiones que tenía su marido, aunque ya digo que al finales de los 40 se acabó ese matrimonio, pero en tiempos estuvieron juntos. Ella estuvo en México en el 39, se la contrató para dar clase en la Universidad de Michoacán, tuvo varios problemas para ejercer la docencia allí porque se le pidió que diera una asignatura de marxismo y como ella decía que no tenía libertad de cátedra, al final renunció al contrato, pero sí que pudo publicar escritos como filosofía y poesía. Vemos como después se traslada a Cuba y Puerto Rico, donde sí que está más tiempo, entre el 40 y el 53, intercalando un espacio de tiempo en un sitio y otras veces en el otro país, en Puerto Rico. Ahí fue acogida con los brazos abiertos, respetada, atendida por su prestigio filosófico y tuvo conexiones intelectuales, lideró grandes grupos poéticos como Orígenes y en Puerto Rico además impartió docencia en la Universidad de Río de la Plata y fue un tiempo de riqueza en la publicación de obras, ¿no? Por su parte. El siguiente destino en ese exilio de 45 años, nada más y nada menos, fue Roma. Allí ya estuvo con su hermana Araceli desde el año 46, que se había liberado París, permanecieron juntas hasta el año 72 y vemos como en Roma la vida intelectual de Zambrano fue amplia y muy viva, compartiendo charlas, debates con personajes como Rafael Alberti o María Teresa León. Vemos cómo se seguía enriqueciendo intelectualmente con estas conexiones. Vivió un momento de intensa creación literaria y filosófica, pero también de penuria, tanto en lo económico como en lo personal, porque tenía a su hermana enferma, que no había podido salir de ese trauma, de esas vivencias que había sufrido durante la Segunda Guerra Mundial, y vemos cómo ella muchas veces se define de que en ese exilio, en ese no lugar que ambas tenían, eran una sola alma en pena totalmente, ¿no? Vivían en la estrechez económica y sobrevivían como podían en estos ambientes difíciles, ¿no? De riqueza intelectual, pero de pobreza en el resto, ¿no? Y después de Roma pasó a Francia. En este largo exilio vemos como desde la salida de España vemos como en lo personal hay casi una depresión por parte de María Zambrano, muchas lamentaciones por todo lo perdido, viendo cómo la habían despojado de sus valores, de sus principios, de su tierra, cómo vivía la precariedad, cómo tenía pérdidas familiares. Su madre había muerto en el 46 y no pudo volver a España a velarla, cómo estaba constantemente moviéndose de un lado a otro sin encontrar su lugar. Ella siempre repite el no lugar, ¿no? Ella siempre dice que su vida era el exilio. Mejoró cuando consiguió establecerse en Francia, en Napiés, en una casa granja en la que empezó a reflexionar, darle vueltas sobre lo que era el exilio para ella. Al final se acabó dando cuenta que ella amaba su propio exilio. Le había dado el tiempo suficiente para ir madurando su pensamiento, su reflexión, su razón poética, que será la máxima expresión del pensamiento de Zambrano, ¿no? Y también le había permitido ver la condición humana desde los márgenes, desde fuera de las comunidades, desde los expulsados, desde los que no tenían tierra en la que vivir, ¿no?
Señalaba Los claros del bosque como una de sus principales obras en el 77, en el que relata este transitar del exilio entre el refugiado que todavía piensa que puede volver pronto a su país, el desterrado que es expulsado físicamente y que vive anclado permanentemente en la nostalgia del lugar perdido, y donde Zambrano se establece que es el exiliado, que ha perdido toda esperanza de regreso, que habita el no lugar y que se convierte la carencia material en un espacio absoluto de verdad y de revelación filosófica, ¿no? Donde de verdad entiende lo que es el exilio, lo que es la patria, entiende los conceptos, las verdades reveladas en ese espacio lejano a su verdadera tierra. Y los únicos retazos, los últimos, sobre la vida de Zambrano, ya los ha mencionado Javier, el Premio Príncipe de Asturias en el 81, esa imagen que tienen a la derecha, que es su regreso del exilio en el 84, que como señalaba es después de 45 años de ausencia, el último, se considera como el último hecho de ese exilio republicano del 39, el regreso de la última gran intelectual de esa tandada republicana, primera mujer galardonada con el premio Cervantes, y su fallecimiento en el 91. En la foto la tienen en la de la izquierda junto al rey emérito Juan Carlos y la reina doña Sofía, apenas 2 años antes de su muerte, ¿no? Y ahora, regresando a Antígona, vemos este repaso, pero veremos cómo Antígona es fundamental para Zambrano. No solo escribió La tumba de Antígona, sino también Delirio de Antígona en el 89, el personaje autor Antígona como parte del libro El sueño creador en el 86, y unos cuadernos de Antígona que no han sido publicados, pero que también reflexionan sobre esta figura mítica. En la parte de arriba tienen el mito que hemos relatado anteriormente, y en la de abajo el toque que le da Zambrano. En la de arriba vemos cómo Antígona es encerrada en esa tumba, se suicida en la cueva, como hemos visto, es el silencio perpetuo porque está muerta, y la consumación de la historia sacrificial, de los sacrificios, una historia basada en violencia y sangre, una historia basada en guerra, conflicto, violencia política y triunfos de tiranos. ¿Cuál es el toque diferente que le da Zambrano? Antígona es encerrada, pero no se suicida, sigue viva, enterrada viva, no morirás, le dice Zambrano. Le dice: Antígona en verdad no se suicidó en su tumba, según Sófocles, incurriendo en un inevitable error, nos cuenta más. ¿Podía Antígona darse la muerte, ella que no había dispuesto nunca de su vida? Es la idea del destino, de que ella estaba destinada a lo trágico, a la muerte, ¿no? Pero lo que hace Zambrano es darle tiempo para poder hablar, para no permanecer en ese silencio que establecían esos estereotipos, esos mitos que pretendían a las mujeres transgresoras. Le prohibían la muerte, esa imposibilidad de la muerte, pero le dan la enunciación constante, que pueda hablar. Y desde ese exilio bajo tierra lo que hace es pensar, hablar, exigir justicia, interpelar a esa historia sangrienta, por esas muertes que se habían producido. ¿Qué sentido tenían esas muertes? ¿Por qué se producía esa violencia? ¿No había otra posibilidad de historia, otra historia diferente, marcada por otros principios cívicos que no fueran constantemente la violencia? Eso es el cambio básico que le da Zambrano. Esa Antígona en la tumba es la portavoz de los no muertos, de esos que permanecen en la memoria, que su dignidad permanece, pero que habían sido ocultados, obviados, invisibilizados de la historia, por parte de esa historia oficial. La cueva alberga no solo a Antígona, a los refugiados, exiliados, enterrados sin dignidad. Antígona da voz a las vidas precarias, como diría Judith Butler, que claman por representatividad, por tener una memoria, una dignidad, por un recuerdo, para que no se borre su nombre de la historia, mencionando a las 13 rosas, ¿no? Cómo intenta desde esa tumba subvertir los márgenes, los que quedan excluidos, desde la exclusión total del exilio, desde la exclusión total de personas separadas de la comunidad que no tienen derechos. La voz de Antígona fractura el orden de la ciudad, de ese estado. El delirio, que será uno de los términos más utilizados por Zambrano, la revelación de lo oculto, de lo invisibilizado, de lo innombrable, de lo indecible, ese lenguaje dramático, simbólico,
que tiene Antígona, que tiene Zambrano en sus escritos, puramente a veces teatrales, dramáticos, muestra esa revelación, esa palabra, esa memoria, ese canto a la inclusión de aquellos que habían sido obviados y excluidos. Se convierte en sus delirios, que no son síndromes de locura ni nada por el estilo, sino revelaciones de aquello que se quería mantener oculto, se convierten en actos políticos subversivos. El duelo, esa cueva, ya no es un lugar de muerte, sino de renacimiento. Es un espacio en el que se despide a los muertos para que su memoria renazca en el presente. Y nos vamos a la propia Antígona, a la propia Zambrano, a cómo refleja esta idea de tumba como espacio de revelación, de ágora política. En un diálogo entre Edipo y Antígona, Edipo acude a hablar con su hija, con Antígona, en esa tumba, poneros en un contexto como si fueran sueños, como si fuera un espacio totalmente, no es una razón pura, no es una razón lógica, es un ámbito más de lo dramático, ¿no? Edipo decía, era yo el olvidado, el dejado ahí sin acabar de ser, y sin ver apenas nada, estaba yo hecho de olvido. Antígona, saliste de la casa acompañándome en cordero y me alegraste en mi destierro. ¿Os acordáis que la acompañó en el exilio? Desterrada ya tan niña y sin culpa alguna tú. Antígona le contesta, y ahora me han dado tierra, aunque estoy enterrada, esto es. Edipo le dice, oh Antígona, tengo yo que decirte dónde estás. ¿Cuándo está todo claro? Todo es tan claro. Estás en el lugar donde se nace del todo. Todos venimos a ti por eso. Ayúdame, hija, Antígona, no me dejes en el olvido errando. Ayúdame ahora que ya voy sabiendo. Ayúdame, hija, a nacer. O sea, que se recuerde su historia, que se recuerde lo que ha vivido, el sufrimiento, su tragedia, su destino trágico. Y Antígona le dice, ¿cómo voy a poder hacerlos nacer a todos los olvidados, desterrados, los exiliados? Pero sí, yo sí estoy dispuesta, por mí sí, a través de mí. Este es un diálogo entre Edipo y Antígona. Pero hay otro que tiene Antígona con su nodriza, llamada Ana, según el libro de Zambrano, que Antígona le dice a su nodriza, ¿de dónde vienes? Dímelo, ¿de dónde vienes? Te perdí de entonces, desde aquello ya no te vi más, y nadie me dijo de ti nada, y yo no sabía si... Y le dice Ana, yo, niña, tú sabes, soy una de esas personas de las que nadie sabe nada, de las que nadie puede saber ni dar ninguna noticia. Yo nunca fui a ninguna parte, ni salí ni entré, y pocos fueron los que me vieron, ni siquiera cuando me tenían delante de los ojos. Antígona está pendiente de los olvidados, de los que nunca han sido mencionados ni han sido tenidos en cuenta. Y ella, ante este encargo, esta responsabilidad de ser su portavoz, dice, yo me quedaré aquí como una lámpara que se enciende en la oscuridad, en esa tumba de revelaciones. Tendría que ir todavía más abajo y hundirme hasta que el centro mismo de las tinieblas, que muchas han de ser, para encenderme dentro de ellas, pues que solo me fío de esa luz que se enciende dentro de lo más oscuro y hace de ello un corazón, allí donde nunca llegó la luz del sol que nos alumbra. Sí, una luz sin ocaso en el centro de la eterna noche. Ella continúa y dice, puede bajar a los pozos de la muerte y del gemido, y puedo subir, entro en el laberinto y salgo, y siempre de esos lugares de encierro saco a alguien que gime y me lo llevo conmigo, y lo pongo arriba, en medio de las gentes, a que cuente su historia en voz alta, porque los que claman han de ser oídos y vistos. Vemos que los que están en lo más profundo, olvidados, es Antígona la que los asciende para que su historia, su memoria, se conozca, ¿no? O una conversación entre dos desconocidos que aparece también en el libro, muy interesante, que yo he visto un reflejo a la tarea que debemos de hacer los historiadores de contemporánea. Esto es un mensaje que me lo he interpretado a mí misma, dice. El desconocido segundo dice, sí, vida y voz tendrá mientras siga la historia. Esa historia marcada por la violencia, por las muertes, etc. Antígona tendrá voz mientras esas muertes se produzcan, ¿no? El desconocido primero dice, mientras haya hombre. El desconocido segundo dice, mientras haya hombres, hablará sin descanso, como lo ves ahora, en el confín de la vida con la muerte. ¿Has entendido? Sí, vendré aquí, me acercaré por la noche para recoger su palabra en el silencio. Nosotros debemos de ser esos desconocidos que escribamos lo que Antígona ha permitido a esas personas ocultas que hablan, esas historias silenciadas. Nosotros debemos de tomar nota de aquellos que no tienen voz y que Antígona se la dio, ¿no? Esto en cuanto a la tumba. Y un elemento también clave de esta reinterpretación de Antígona es el papel que se les da
personajes que no tenían tanta importancia en el mito original, pero que aquí se les refuerza, como pueden ser, por ejemplo, los dos hermanos o los tres hermanos de Antígona. Por un lado, los dos hermanos varones, tenemos a Eteocles y Polínices, que basan toda su vida en esa violencia cainita, en enfrentamiento entre hermanos, entre la dualidad de amigo-enemigo, si no eres mi amigo, eres mi enemigo, que constantemente intentan justificar esa historia del sacrificio diciendo que siempre hay patrias, siempre hay pretextos para matar. Pero lo que critica Antígona, o Zambrano en este caso, es que para matar sí, pero para vivir no hay tiempo. Ella quiere que la vida, la experiencia, el sentimiento, lo humano se imponga a la violencia, a la sangre, a esa forma de llevar el poder, ¿no? Para eso debe de haber tiempo. Con esto nos evitaremos guerras civiles, etc. Y considera que esta historia violenta, sangrienta, es por culpa de que la historia, en teoría, ha sido dominada por los hombres. La lógica femenina que plantea Antígona a través de su obra, lógicamente está basada en las perspectivas de Antígona y Ismene, que tienen una relación mucho mejor de la que tenían en el mito de Sófocles, basada en el apoyo mutuo, ahora diríamos sororidad, hermandad, esa ciencia de la compasión, de la piedad, que también es muy importante para Zambrano, ¿no? Que ella define la piedad como el saber tratar, sí, con lo diverso, con lo distinto, saber tratar con lo cualitativamente diferente, tener puentes entre los abismos existenciales, que hoy se diría, saber tratar con la mujer, el loco, el enfermo, saber tratar con el mundo, que es siempre lo otro, el no yo, saber tratar con los muertos y con sus sombras, y sobre todo, saber tratar con lo otro, en sentido eminente. Vemos que en esa lógica masculina que se ve en el mito de Antígona, los hombres se basan en la violencia, lo que busca Antígona en las mujeres es la piedad, la compasión, la otra forma de tratar, otra forma de vivir, que no tenga que verse justificada por las matanzas, etc. El resultado que busca Antígona es sustituir la violencia por la hospitalidad y el amor universal para redimir los errores de la historia. En definitiva, Zambrano propone feminizar al mundo para romper el ciclo de esa venganza continua. Y en relación con la conexión que existe entre Eteocles y Polínices, Zambrano le da un toque diferente. Ve una posibilidad de que haya una reconciliación. Ve la posibilidad y también de que uno de los dos hermanos podría simbolizarse con la Segunda República. Os leo el texto a ver si llegáis a la misma interpretación que yo. Polínices, dirigiéndose a su hermano, a Eteocles, que se había quedado con todo el poder, dice: el poder era tuyo solo, y yo, ¿ves, Antígona, lo ves? Me desposeyó desde el principio, el poder era todo para él. Eteocles le contesta: tú siempre me mirarás hacia afuera, por encima de las fronteras de la patria. Los muros de la casa te oprimían. Criticabas, juzgabas los actos de nuestro padre, el rey. Tenías pensamientos encerrados en tu frente, pensabas, se te veías. Tenías ideas que nacían y crecían dentro de tu pecho. Andabas siempre pensando, no lo niegues, mientras que yo no pensaba. Yo era el orden, el de nuestro padre, el de su trono, yo era la patria. Aquí se puede ver a la Segunda República significada con Polínices por el hecho de ves por encima de las fronteras de la patria, buscar en el exterior, en el extranjero, soluciones a los problemas del país, criticabas, juzgabas los actos del rey, tenías pensamientos encerrados en tu frente, pensabas, muy importante en la República pensar, la educación, transmitir el conocimiento, mientras que el otro lado solo era la patria y el orden, ¿no? Aquí hay un pequeño símil. Y cuando es Antígona mediadora que busca la reconciliación entre los hermanos, vemos este diálogo entre ambos. Eteocles le dice a su hermano: ¿y por qué volviste a la ciudad cuando vino armado, ¿no? Vieja a disputarme el gobierno, mi gobierno. Polínices le contesta: es que yo también me equivoqué, hijo de mi padre al fin, ese destino trágico, ¿no? Volví a causa de Antígona, ella estaba en la ciudad vieja del padre, y con ella al lado, si tú me hubieras dejado entrar, la ciudad vieja, aquí en la tierra, aquí en nuestra tierra, hubiéramos edificado la ciudad nueva, la de los hermanos. Esa idea de posibilidad de reconciliación entre hermanos enfrentados, ¿no? Ese ceder de un lado y de otro para buscar la reconciliación.
Eteocles le contesta: eso es lo que yo quise siempre, tú dices las cosas mejor, lo que yo quiero es que toda historia se acabe, esa historia de sacrificio, y que comience la vida sin historia en la ciudad de los hermanos, esa ciudad de ética, de compasión, de piedad, lo que en teoría es lo que defiende Zambrano a través de estos diálogos que establece entre los propios hermanos de Antígona, y Antígona siempre como mediadora, como posicionándose hacia la reconciliación. No olvidemos que Antígona prácticamente es Zambrano, que es unificar el personaje con la persona. Aquí pongo también algunas de esto que he hablado, de que Antígona y Zambrano tienen muchas similitudes. La expulsión: Antígona es desterrada de Tebas, Zambrano es expulsada tras la derrota de la Segunda República en el 39. Ismene acompaña a su hermana, vemos en ese momento final del mito donde se acerca, intenta unirse a ella cuando sabe incluso que la van a condenar a ser encerrada. Araceli Zambrano, su hermana, devorada por esa piedad que he intentado trasladaros, de ese respeto a la alteridad, comparte el exilio con María Zambrano. El duelo les fue negado a ambas. A Antígona se le prohíbe velar a su hermano. A Zambrano la dictadura franquista le impidió regresar al funeral de su madre. Zambrano no solo escribió el mito, habitó el no lugar del exilio, convirtiéndolo en símbolo vivo de los devorados por la historia. Ella era una más de las devoradas por la historia. Y vemos esa transición que ella cree que se puede producir desde esta historia sacrificial, de ese olvido sistemático a los sacrificios que se han producido a lo largo de esa historia, las grandes matanzas, a esa violencia perpetua en la que se basa el poder en este tipo de historia, y al final miles de ciudadanos convertidos en cadáveres sin sepultura, ¿no? En la historia sacrificial, si nos vamos a la tumba de Antígona, dice: el mantenerla, a la ciudad, exigía sacrificio humano. El sacrificio sigue siendo el fondo último de la historia, su secreto resorte. Ningún intento de eliminar el sacrificio, sustituyéndolo por la razón en cualquiera de sus formas, ha logrado hasta ahora establecerse. En relación con devorados de la historia, dice: mientras la historia que devoró a la muchacha Antígona prosiga, esa historia que pide sacrificio, Antígona seguirá delirando, seguirá denunciando, seguirá tomando la voz a favor de los muertos, ¿no? Y no será extraño así que alguien escuche este delirio y lo transcriba lo más fielmente posible. Ese es nuestro cometido. Pero mi historia es sangrienta. Toda la historia está hecha con sangre. Toda la historia es de sangre y las lágrimas no se ven. El llanto es como el agua, lava y no deja rastro. El tiempo, ¿qué importa? No estoy yo aquí sin tiempo, ya y casi sin sangre, pero en virtud de una historia enredada en una historia. Puede pasarse el tiempo y la sangre no correr ya, pero si sangre hubo y corrió, sigue la historia deteniendo el tiempo, enredándolo, condenándolo. Ese rechazo a la historia sacrificial, ¿no? Pero si esa historia es denunciada desde esa tumba de revelación en la que está Antígona, esa voz exige la razón de la sangre derramada. ¿Por qué se ha derramado esa sangre? Y esa resistencia literaria se opone al lenguaje manipulador de los totalitarismos que llevan al derramamiento de la sangre y a la violencia. Si alguien lo denuncia, puede llegar a cambiarse esa historia y pasar a esa tercera fase que busca Antígona y que ella considera más justa, esa historia ética, esa nueva ley, esa ciudad de los hermanos que decían los dos hermanos dialogando, una dimensión diacrónica que repara las voces del pasado. Los vencidos y exiliados son reconocidos como sujetos históricos plenos y su dignidad también. Un futuro utópico que quizás ahora vivimos, en los que la memoria está presente y se reconoce y se respeta, como un pasado que ha de rescatarse. En la mentalidad de Antígona, rescatar ese pasado que era el republicano era rescatar esos valores de la república que ella tanto echaba en falta. Ella, en esta evolución hacia esa historia ética, decía: la historia apócrifa asfixia casi constantemente a la verdadera, esa que la razón filosófica, su razón, la razón poética, se afana en revelar y establecer, y la razón poética en rescatar. Entre las dos, como entre dos maderos que se cruzan, superen su suplicio las víctimas propiciatorias de la humana historia. Es decir, que hasta que no se conquiste esa nueva ley, seguirán sufriendo la historia del sacrificio. Y Antígona reclama: seguiré viva entre los muertos hasta que el amor y la piedad uno solo lo quiera. Cuando ese amor, esa piedad se imponga, Antígona ya no tendrá que estar en ese cometido de constantemente alzar la voz, ¿no?
Y en esta nueva ley también traigo una propuesta que aparece en el libro de Polínices Antígona. Dice: y ahora sí, en una tierra nunca vista por nadie, fundaremos la ciudad de los hermanos, la ciudad nueva, donde no habrá ni hijos ni padres, y los hermanos vendrían a reunirse con nosotros. Nos olvidaremos allí de esa tierra donde siempre hay alguien que manda desde antes, sin saber. Allí acabaremos de nacer, nos dejarán nacer del todo. Yo siempre supe de esa tierra, no la señé, estuve en ella. Hace referencia a la República. Moraba en ella contigo, cuando se creía ese su hermano, que yo estaba pensando. En ella no hay sacrificio, y el amor, hermana, no está acercado por la muerte. O sea, esa ilusión de llegar a ese estado en el que la violencia no determine todos los acontecimientos. Tengo aquí alumnos de Historia Contemporánea 2, constantemente estábamos hablando de guerras. Y eso es lo que es el siglo XX, guerra tras guerra y esta historia sacrificial, ¿no? Vemos que al final esa razón poética en la que tanto reclama Antígona, ese remedio a esa historia sacrificial, se compone de poesía, utilizar el saber de esa experiencia, no esa razón lógica, sino la experiencia vivida, lo que se ha sentido de esa experiencia trágica, alcanzando solo a través del padecimiento y la compasión de lo vivido. La filosofía que cuestiona la lógica instrumental y las leyes abstractas y opresoras del Estado, y la historia que rechaza la falsa versión de los vencedores para desterrar los saberes vencidos. Aquí está el memoricidio, aquí está la eliminación de la historia de los que se consideran opuestos, de esos pueblos opuestos, la imposición del relato de los vencedores. Y aquí otra reflexión, cuando hablamos de vencedores, y son palabras de Antígona, según Zambrano. ¿Cuál victoria? No puede ser llamada con ese nombre la destrucción de la patria, su caída. Ya no existe Tebas, ¿lo sabes? Tebas es solo la tierra suya, de Creonte, el tirano, propiedad de él, el que nos venció a los dos y a todos, sin ser por ello victorioso. Sí, yo sé que todas las victorias se alzan sobre el llanto y que la sangre, por mucho que sea su caudal, no ablanda los corazones de los vencedores, vencedores solamente, pues que tan pocos son los victoriosos en las historias que nos cuentan. Sí, la guerra civil la ganó Franco, era victorioso, se había impuesto. Es aquí cuando señala que os venció a los dos, al final el tirano que se impuso fue Creonte y a todos, parece que está diciendo que, extrayéndola a la guerra civil, como que Franco se hubiera impuesto a los dos bandos y los hubiera utilizado a ambos, ¿no? De una forma u otra. Esto daría para una reflexión mucho más profunda que sí que he trasladado por escrito y se lee mucho mejor y se entiende mucho mejor, pero para que os quedéis con ese matiz. Y volviendo a los vencedores, todo se vuelve pesado bajo los vencedores, todo se convierte en culpa, en losa de sepulcro, todos vienen a ser sepultados vivos, los que han seguido vivos, los que no se han vuelto, tal como ellos decretan, de piedra, inmóviles, usados a su antojo por parte de los tiranos, ¿no? Y en la tumba de Antígona lo que vemos es esa razón poética que actúa como un espejo de justicia, que busca una unidad no violenta, repitiendo en contra de esa historia del sacrificio, con la realidad para dignificar a los que fueron expulsados del tiempo y del espacio, ¿no? De esos desterrados. Y a la frase que me quería referir, que pensé que era en la que estaba al final de esta diapositiva, es esta, que me parece muy representativa de lo que hemos hablado. No me puedo morir hasta que no se me dé la razón de esta sangre y se vaya la historia, dejando vivir la vida. Solo viviendo se puede morir. Vamos a desgranarla por partes. No me puedo morir hasta que no se me dé la razón de esta sangre. Antígona expresa que no puede morir en paz sin comprender el sentido del sufrimiento de la sangre derramada. Y cuando dice y que se vaya la historia dejando vivir a la vida, la historia son los conflictos políticos, las leyes injustas, la violencia, ese destino colectivo marcado por otros. La vida es la existencia auténtica, íntima, humana. Antígona desea que desaparezca el peso de la historia, las imposiciones externas, el destino trágico, para que la vida pueda ser vivida de manera plena y verdadera. Y al final de la frase, solo viviendo se puede morir. No se puede morir plenamente si no se ha vivido de verdad, que es lo que le sucede a esas mujeres que vivieron pero muertas en vida ante el sufrimiento de los suyos, ante no saber dónde estaban, ante no saber dónde enterrarles, dónde buscarles, qué les había sucedido. Morir con sentido implica haber comprendido, asumido y realizado la propia vida, ¿no? Haber vivido de verdad. La muerte auténtica no es solo un final biológico en este caso, sino una culminación consciente de la vida vivida con sentido.
Y esa frase es básica, yo creo que resume lo que es la tumba de Antígona, esa sensación, ese sentimiento, esa lucha de Antígona. Y ya la última parte viendo la hora que es, creo que esto me sucede mucho en clase, sabéis que a veces que tengo que pasar cosas, no voy a poder redundar en todo ese compromiso de Antígona con la memoria histórica, con los vencidos, con los derrotados, con los republicanos. Ya hemos hecho referencia a que ella decía que era una criatura peor querida, asume la derrota como una afrenta espiritual y moral propia. Cómo empatiza con sus compañeros republicanos, os comprendo, empatía profunda con esos suicidas del destierro como ella y la tortura de los que vivieron el exilio interior en España, y los saberes vencidos, los conocimientos de los exiliados, las historias de los exiliados que quedaron humillados, conocimiento humillado que se tiene que retomar para construir esa historia aunque sea desde los márgenes. Porque ella tiene claro que ante el peso de esa historia sacrificial hay dos vías: la vía del olvido, el olvido de la historia, de la propia persona, de sus antecedentes, de qué ha sucedido a sus familiares. El pasado se convierte en un bucle ciego, es decir, cometer siempre los mismos errores, repetir la historia porque no la conoces, no te das cuenta de que es un patrón y que no se aprende de la historia y se vuelven a cometer los mismos fallos. Esto lo tiene claro. Y ese pasado, si no se conoce, acaba estrangulando el presente, y el resultado, muertes y dolor que no sirven para nada si no se sabe por qué se produjeron. Y la vía de la memoria, que es la que defiende Zambrano, la conciencia de lo ocurrido, hay que tenerla, hay que saber el pasado, no como algo arqueológico, sino como algo ético. No solo es conocer los hechos, sino entenderlos, vivirlos, empatizar con esos sucesos. La memoria como única vía para la justicia, la verdad como vía para la justicia, y el resultado de esta vía, la responsabilidad política que libera el presente de los errores del pasado, que de hecho, si nos vamos a los derechos internacionales que tienen que ver con la memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no repetir los errores del pasado. Aquí vemos hasta llegar a esa conclusión, a esos instrumentos de recuperación que pueden ser, por ejemplo, no solo contextos teóricos, reflexiones sobre esta idea de memoria, sino también leyes que permitan que se cumpla ese derecho a la memoria. Vemos esas diferencias entre la razón instrumental y esa razón poética, que tampoco puedo redundar, ya hemos hablado mucho de esa razón poética, que es el pensamiento basado en la compasión, en esa integración, en ese capaz de procesar el sufrimiento, el exilio, permite rescatar lo silenciado frente al olvido, dar sentido a la tragedia de los vencidos. Esa figura de Antígona siempre representando la voz de los silenciados, como hemos mencionado, que sostiene la verdad en lo que cree frente a esas leyes abstractas, opresoras, la burocracia del olvido, el buscar silenciar la historia. El personaje frente a la persona, el personaje que surge del olvido del pasado, el destierro de la memoria impuesto en España, la condena al individuo a vivir detrás de una máscara porque no conoce ni sus propias cicatrices ni la de sus antepasados, o la persona de verdad, que nace al asumir la historia propia, incluyendo el dolor, las pérdidas, exige el recuerdo de lo condenado al pasado para evitar la repetición ciega, ¿no? Estos conceptos los maneja mucho Zambrano a la hora de hablar de estos contextos, y es que tenía un montón de textos para leeros, pero no me da tiempo. En España no solo hubo un exilio físico, sino un profundo destierro de la memoria. El recuerdo no es un acto nostálgico, es la resistencia ontológica del vencido, de su dignidad, de su memoria, de su persona, que son personas que hay que recordar y hay que situar en la historia como sujetos históricos. Solo desde esa conciencia del pasado, de lo que fue condenado a desaparecer, puede nacer una historia verdadera que trascienda la mera supervivencia, esa historia que buscaba Zambrano. Esa amenaza de mineralizar, esto es un término muy curioso que ella utiliza, del relato histórico por parte de los vencedores, donde el pasado se petrifica y se silencia la vida. Para que veáis cómo ella lo emplea de una forma mucho más poética, dice: sobre la sangre hecha ya piedra, la mineralización, yo derramé mucha agua, toda la que pude sobre ella, para lavarla a ella, a la sangre, y que corriera, porque la sangre no debe de quedarse dura como la piedra, no, que corra como lo que es la sangre, una fuente, un riachuelo que se traga la tierra. La sangre no es para quedarse hecha piedra, trayendo a los pájaros de mar agüero, auras tiñosas que vienen a ensuciarse los picos. La sangre así llama sangre porque tiene sed. La sangre muerta tiene sed, y luego vienen las condenas, más muertos, todavía más en una procesión sin fin.
Eso es lo que traslada con la mineralización. Y frente a eso la resistencia, el pensamiento vivo, siempre lo que fluye de Zambrano, que utiliza esa razón poética para fracturar esa piedra, ¿no? Y convertirse en hogar de los desposeídos, de los desarraigados, de los derrotados, de ser su refugio, un hogar para todos aquellos que fueron despojados de su lugar en el mundo. Y ahí vienen las mujeres herederas de Antígona. Memoria, dignidad y lucha de esas mujeres republicanas. Ahí tenemos la comparativa entre el mito, el dolor de la pérdida humana frente a la prohibición de Creonte de enterrar a los hermanos con dignidad, al hermano. Y ahí tenemos a las mujeres republicanas ante las desapariciones forzadas, frente a la prohibición del Estado franquista de conocer la verdad y velar a sus muertos. Y ahora, dejando a un lado a Zambrano, voy a traer a otra persona muy importante a la mesa y mucho más cercana a nosotros, que es Victoriano Cremer. Un texto que algunos me habéis escuchado en clase en Historia de España, pero que cada vez que lo leo no deja de emocionarme porque me recuerda, es una referencia a estas mujeres republicanas, ¿no?, que sufrieron las desapariciones forzadas de sus familiares. Voy a ello, espero no emocionarme porque hay veces que me pasa. Titánicas mujeres muertas guardianas de la muerte, alucinantes mujeres de miradas ansiosas, de gestos dominados por el miedo, de entrecortadas palabras fundidas, esperando siempre, corriendo hacia las puertas de San Marcos. Corriendo hacia las puertas, hacia el puente, buscando una señal que les asegurara la existencia viva de sus gentes, a la espera de encontrar una ocasión que rara vez conseguían para hacerles llegar sus bultos, sus ropas, su comida, su mensaje de amor y sacrificio, todo el día y toda la noche, sin cesar en la vigilancia, porque eran las dudosas luces de la mañana las que alumbraban los trágicos cortejos, las sacas de los encerrados, con destinos desconocidos, bueno, no tan desconocidos. Puente Castro estaba ahí, ¿no? Y las mujeres estaban allí, esperando con la mirada abrasada, revelándose de día y de noche, esperando, suplicando, muriendo y llenando la mañana de alaridos cuando alguno de sus hombres había sido sacado, corriendo alocadas hacia los campos, hacia las tapias de los cementerios, hacia los caminos perdidos en busca de los desaparecidos. Y se llenaba el mundo de desaforadas mujeres que escarbaban el monte, que removían las tierras, que arrastraban los cadáveres de los montones de muertos para encontrar los suyos, sus muertos, cargándolos sobre las espaldas o transportándolos en brazos, cayendo sobre las piedras, nuevamente piedras, sangrantes y clamorosas como vírgenes al pie de una cruz de fusiles, santas y purísimas mujeres vulneradas de la guerra. Lo que hicieron, lo que penaron, lo que perdieron aquellas mujeres de la guerra. ¡Ay Dios, qué miserable guerra! No lo dicen las crónicas. De nuevo, esas crónicas de los vencedores no incluyen el silencio de las mujeres desposeídas, de las mujeres que sufrieron la desaparición de sus familiares. La desaparición del esposo, que además en tiempos, y esto también lo hemos visto en clase, en los que la misoginia y que consideraba a la mujer como una auténtica menor de edad, una mujer que no se podía valer por sí misma, que su representante era su padre o su marido, y si su marido desaparecía, entraba en funcionamiento el Código Civil de 1889. Ese Código Civil que en su artículo 60 decía: el marido era el representante de su mujer y ésta no podría sin su licencia comparecer en juicio por sí o por medios de procurador. El artículo 59 dice: el marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal. El artículo 61 decía: la mujer no podrá adquirir por título oneroso ni lucrativo o enajenar sus bienes. Si no hay ni licencia marital y no está el marido, la mujer ya no es que sea una mujer de edad, menor de edad, es que supone esta situación la muerte civil de esas mujeres casadas que habían perdido a sus maridos. ¿Qué solución encontró el franquismo a esto? Obviamente para las mujeres del bando sublevado, el decreto número 67, que dictaba reglas para acreditar las muertes ocurridas en la actual lucha nacional contra el marxismo. O sea, solo aquellos que habían caído luchando contra el marxismo tenían derecho a inscribir el fallecimiento de sus maridos. Para esos caídos por Dios y por la patria, para esas mujeres familiares de esos caídos por Dios y por la patria, vemos glorificación estatal, pensiones, prebendas, loterías, estancos, subidas en las oposiciones, puntos por ser familiar de, exhumaciones financiadas, o si no eran exhumadas, fosas protegidas, ¿no?, como algunas de Paracuellos, convertidas en camposantos católicos. ¿Qué tenemos para las vencidas? Las inscripciones denegadas en los registros,
poner que eran hombres desconocidos, pedir testigos de esa muerte para poder inscribirles con su nombre y apellidos y poder reclamar en el juzgado que era viuda de esas personas que habían muerto, pero en muchos casos eso no se lo concedían. No les dejaban poner ni siquiera el nombre de sus maridos, simplemente desconocidos en los registros civiles. ¿Y qué pasa con las tumbas? ¿Qué pasa con las fosas? Todavía es un tema muy actual. Muchas totalmente desprotegidas, otras destruidas y siempre silenciadas. La censura era absoluta, no se podía hablar de los muertos, no se podía hablar de los rojos en ese momento. Si tu marido había sido fusilado, no te pusieras de luto porque no había derecho a ir de luto. No llevases, si había una tumba, una fosa, un ramo de flores ante esa fosa. Pusimos en clase también una foto de un consejo de guerra a una mujer condenada por poner en una tumba flores a su marido, ¿no? Vemos cómo los rituales están prohibidos, las exhumaciones son clandestinas, lideradas siempre por mujeres, apoyadas por militantes de partidos, sindicatos que se implican en esa dignificación de esas muertes, de esas desapariciones, y siempre el memoricidio de Estado, acabar con la memoria de los vencidos, imponer una memoria oficial que era la de la dictadura franquista. Como mucho veremos marcas ocultas en el terreno para saber dónde estaban esas fosas. Hay muchos casos de este tipo que a lo mejor con unas piedras, pintándolos con cal para saber que ahí había una fosa. Gracias a estas marcas algunas se han identificado y se han podido exhumar, pero el silencio era lo que primaba, no significarse ante la violencia. Hasta que llegó la transición. En la transición ya vemos que el coraje se impone a ese miedo que habían sufrido a exhumar estas fosas. Os simplemente ponía dos ejemplos, el de Casas de Don Pedro, gracias a Félix Casatejada, que tenía dos hermanos en una fosa, consiguió que 49 personas fueran exhumadas, o las Mujeres de Negro de Lardero, La Rioja. Si vais a La Rioja, La Barranca, un lugar realmente muy especial, ¿no? Que fue protegida estas fosas por viudas que constantemente iban a proteger estos lugares para que no construyesen, para que no cultivasen ahí, y se consiguió que esas fosas donde había 400 asesinados no fueran destruidas, y en 1979 consiguieron que fueran reconocidas como un cementerio civil. Esto funcionó bien, parecía que Antígona y Zambrano se imponían en esa ética, ¿no? esa historia ética que dejaba dar dignidad a esos insepultos, ¿no? Que habían sido arrojados a las fosas, hasta lógicamente el 23F. Ese nuevo golpe de Estado, ese miedo que entró a los españoles, a las españolas y lógicamente a las familias de las víctimas, que no se atrevieron a seguir exhumando las fosas. Pero sí siguieron hablando en la familia para no olvidar, para que los nombres de los fusilados, de los enterrados de forma tan indigna, siguiesen teniendo un lugar, un espacio. Y esto en torno a los 2000, con la generación de los nietos, de las nietas, la configuración de asociaciones de memoria, consiguieron dignificarse, exhumarse más fosas y que de lo familiar se pasase a algo colectivo y que fuera un reclamo social, esa búsqueda de verdad, justicia, reparación. Ponía algunos ejemplos de asociaciones puramente de mujeres viudas, como fijaros cómo se llama a Sartugada, que está en Navarra, se le conoció como el pueblo de las viudas, porque básicamente mataron a todos los hombres en edad de trabajo, por así decirlo, y quedaron muchas viudas y huérfanos, y consiguieron consolidar una asociación para encontrar esas fosas donde estaban sus asesinados. Y el último ejemplo, y sé que me estoy pasando de tiempo, pero hoy ha sido un día especial. Hoy hemos empezado tarde, entonces me permito un poco la licencia de quitaros 5 minutos más, prometido que son solo 5 minutos. Hablábamos de la guerra civil, hablamos de franquismo, hablamos de transición, pero aquí ya hablamos de la edad contemporánea muy cercana a nosotros, hablamos del año 2010, esa querella argentina. ¿Qué pasa con la justicia española a la hora de investigar las desapariciones forzadas? La niega. Ha estado muchos años negando la investigación. ¿En qué se ha justificado? El Tribunal Supremo
ha interpretado de forma muy restrictiva la ley, diciendo que estos delitos se habían prescrito, o si no, acogiéndose a la ley de amnistía de 1977, lo que han aprovechado los juzgados para archivar sistemáticamente cualquier denuncia de investigación penal de esos hechos, ¿no?, acaecidos en los 30, 40, pero también en etapas posteriores, en décadas posteriores. Vemos que en España se han desatendido las obligaciones internacionales sobre los crímenes de lesa humanidad, y las leyes de memoria, al menos hasta esa fecha, hasta 2022 yo me atrevería a decir, no han sido lo suficientemente fuertes para dar el apoyo a las víctimas del franquismo, y no ha habido una voluntad política, al menos por una parte del arco parlamentario, ¿no? Entonces, por eso se ha fracasado, por lo menos en estas primeras etapas del siglo XXI. Por eso se ha tenido que acudir, por muchas víctimas, a la legislación internacional. A Argentina, porque tiene una jurisdicción internacional contra crímenes de lesa humanidad. Ahí acudió, y es uno de los pocos nombres propios que señalo, Ascensión Mendieta, que algunos a lo mejor la recordáis. Con 88 años viajó a Buenos Aires para reclamar a la jueza Servini que le dejara recuperar los restos de su padre, algo que no le concedían en España. Con sus 88 años se fue a hablar con la jueza, que la comprendió, empatizó y mandó 2 exhortos a España. Uno a una audiencia nacional diciéndole que se le hicieran unas pruebas de ADN a Ascensión para comprobar que se aparecían restos, compararlos con los de su padre, Timoteo, que había sido fusilado en noviembre del 39, y otra al juzgado en este caso de Guadalajara, porque este hombre había sido arrojado en una fosa en el cementerio de Guadalajara. A diferencia de otras ocasiones, vemos como el juzgado de Guadalajara admitió ese exhorto y permitió por primera vez en España la autorización, una subvención por víctimas del franquismo dentro de una investigación penal. Esto fue un hecho histórico en esta trayectoria. Se llevó a cabo la primera exhumación con esta justificación de una investigación penal. Un equipo de la RMH exhumó los cuerpos. Por desgracia, Timoteo Mendieta no aparece. Nuevamente, Ascensión Mendieta vuelve a reclamar el apoyo de la jueza, que ya le había mostrado su respaldo, y en mayo del 2007 vuelve a mandar un nuevo requerimiento de que se haga otra exhumación. Y ahora sí aparecen los restos de Timoteo Mendieta. Este es el ejemplo del triunfo de Antígona. Tras 78 años de búsqueda por parte de Ascensión, los restos de Timoteo Mendieta son recuperados. Ascensión, al igual que la heroína tebana, entierra a su padre de forma digna, venciendo a los creontes modernos mediante la ciencia y la justicia. Los creontes pueden ser muchos: tribunales, ciertos partidos, no me voy a meter en política, pero los creontes siguen existiendo en la actualidad. Como síntesis de todo, de la historia sacrificial, de esa dictadura, vidas denostadas, no consideradas dignas, ni de duelo ni de existencia legal, si la aplicamos el método de Antígona zambraniano, por así decirlo, de resistencia inquebrantable, de memoria, de cuidado, de justicia transicional, conseguimos lo que quería Antígona: la historia ética, la democracia, siglo XXI, restitución de la dignidad y reconocimiento del duelo legítimo. Leyes de memoria. Podría decirse que Antígona, a través de Zambrano, consigue abrazarse con Walter Benjamin. Esto daría para otra conferencia, pero creemos que el triunfo de Antígona está ahí. Antígona no es solo un mito antiguo, es el epítome de una política del cuidado frente a las vidas precarias, aquellas existencias a las que el poder no considera dignas de duelo. La hija de Edipo es hoy la representación absoluta de la justicia transicional en el siglo XXI. Y a lo último, donde hubo silencio, hay memoria. Y esta conferencia no deja de ser en honor a las mujeres republicanas que mantuvieron viva la luz, como esa luz que se muestra en esos ojos de Zambrano, o esa luz que podréis ver en imágenes de Ascensión Mendieta de felicidad, pero también aquellas que murieron sin descubrir el paradero de los suyos, porque por ellas somos y por nosotras serán.